Los ministerios Canto a la Salvación y Puertas de Jesús, llevando palabra de inspiración, les presenta el devocional de hoy, fragmento especial para aliviar las cargas pesadas del diario vivir y rejuvenecer el alma de forma amena y refrescante para usted. En este mundo de dolor. El asno no es tan burro como aparenta. Desde hace 5.000 años, el burro ha sido adiestrado para realizar tareas domésticas. Son criaturas tercas por naturaleza, pero su terquedad responde a su instinto de conservación. Muy a pesar de lo que pueda aparentar, el burro es una criatura inteligente y cautelosa. Es una criatura valiosa por ser de carácter noble y por su austeridad alimentaria. Una característica notable del burro es que elige caminar en terreno suave, pero firme y seguro. En el libro de Génesis, el capítulo 22 y versículo 30, la Biblia nos narra que Abraham, el padre de la fe, usó un burro para llevar a su hijo Isaac de camino al sacrificio que Jehová Dios le había pedido que hiciese. En Primera de Samuel, en el capítulo 25 y versículo 42, narra la Sagrada Palabra que un burro fue la limusina nupcial para Abigail cuando iba de camino a convertirse en esposa del rey David. La Asociación del Asno de Pura Raza Andaluza solicitó a la Real Academia de la Lengua Española que se cambiara la definición que se ha dado al burro por aquella que lo describe como un animal noble y humilde. Entre los usos que hemos mencionado, el burro también ha servido como medio de transporte, como ambulancia para cargar a los heridos en batalla, como nos narra el libro de Segunda de Crónicas en el capítulo 28 y versículo 15, y para llevar al futuro rey de Israel y sucesor del rey David, su hijo Salomón, a su coronación real, como nos narra en Primera de Reyes el capítulo 1 y versículo 33. En el libro de Zacarías, en el capítulo 9, se lee la profecía que relata la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, la cual fue montando en un pollino de asna, o sea, hijo de asna, un burro que nadie había montado antes. Esa entrada triunfal que marcó el camino a la cruz para darnos salvación, restauración, sanidad, perdón y vida eterna. El Evangelio de Lucas, en el capítulo 19 y versículos del 28 al 38, nos narra el suceso cuando Jesús envía a 2 de sus discípulos a buscar un burrito que nadie había montado para realizar su entrada triunfal a Jerusalén. Narra así la Escritura. Dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén, y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió 2 de sus discípulos, diciendo: Id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare, ¿por qué lo desatáis?, le responderéis así: porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños le dijeron: ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima, y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. ¿Por qué un burro y no un caballo? El burro representa la humildad y la paz. Por el contrario, el caballo, aunque un animal distinguido, es animal de guerra. Jesús vivió en esta tierra manso y humilde, vino como redentor y no vino como guerrero. Es por ello que montó un burro como señal de paz, de seguridad. El burro debería ser redimido con el sacrificio de un cordero. De lo contrario, entonces era él quien debía ser sacrificado. Usted y yo, al igual que el burro, debíamos ser redimidos con el sacrificio del Cordero de Dios
que quita el pecado del mundo, porque si no hubiera habido sacrificio, si Jesús no llegaba a la cruz, no había redención, y a usted y a mí nos tocaba morir. Cuando aceptamos el sacrificio del Cordero de Dios, tenemos perdón, redención, paz y vida eterna. Seamos sabios, y como aquel burro permitió que Jesús lo montara en señal de redención, permitamos nosotros que Jesús monte sobre nuestra vida, sobre nuestras decisiones, y como aquel burro, cuya asignación era llevar al Hijo de Dios al sacrificio que nos redimiría a usted y a mí del pecado, cumplamos nosotros la asignación para la cual fuimos creados: ser amigos de Jesús, honrar su nombre con nuestro agradecimiento y con nuestra vida, al servicio de aquel que nos amó primero y nos llamó a compartir su reino. Más allá de nuestras debilidades, Dios siempre entrará al escenario de nuestra vida a tiempo, como el ángel frente a la mula de Balaam, para impartir su poder y evitar toda probabilidad de que perdamos el propósito que Dios tiene con nosotros. Él solo quiere hacernos bien. El burro llevó a Jesús por terreno firme y seguro. Si Jesús está montado sobre nuestra vida, como aquel burro, caminaremos con paso firme y seguro hacia el propósito divino. Dice la palabra de Dios que Él nos mostrará el camino por el cual debamos andar. Nada impedirá que el sueño de Dios se cumpla en tu vida si aceptas caminar con Él. Cuenta la leyenda que había un burrito que, al igual que todos los animales de la granja, quería ir a Jerusalén a ver a Jesús. Pero el burrito estaba atado y no podía soltarse sus ataduras por sí solo. Entonces su madre le dice: «Hijo, ¿por qué no oras?». Y el burrito pensó que si oraba sería libre de sus ataduras que le impedían llegar a Jesús. De pronto se dio cuenta que las cuerdas que lo ataban se habían desatado y era libre para ir a Jerusalén a ver al Maestro. ¿Qué te ata en este día? ¿Qué impide que tú llegues a Jesús? ¿Quieres tú también ser libre para caminar con Él? Permite que el Cordero de Dios monte sobre tu vida, para que seas redimido y salvo por Él. En esta mañana del Señor, permite que Jesús haga una entrada triunfal en tu vida, como la que hizo en Jerusalén y cambió la historia del mundo. Así cambiará la historia de tu vida.